La historia de la población LGBT, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y más es una narrativa rica, compleja, que abarca culturas y periodos de tiempo diversos en todo el mundo. Voy a mencionar algunos hitos importantes de esta historia. Antigüedad. La homosexualidad y la diversidad de género han existido desde hace mucho tiempo en diversas culturas, aunque su aceptación y tratamiento varían ampliamente. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la homosexualidad era común y a menudo estaba integrada en la sociedad. Edad Media y Renacimiento. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Europa, las actitudes hacia la homosexualidad se volvieron más negativas. Sin embargo, todavía había espacios donde la expresión LGBT+ eran toleradas, como en los círculos intelectuales y artísticos del Renacimiento. Siglo XIX y XX. En el siglo XIX, la medicina comenzó a considerar la homosexualidad como una condición médica o mental. Durante gran parte del siglo XX, las personas LGBT+ enfrentaron discriminación legal y social en muchas partes del mundo occidental. El movimiento por los derechos civiles en los años 60 y 70 llevó a un mayor activismo por parte de la población de la diversidad sexual. Stonewall y los comienzos del movimiento moderno de la población LGBT+. En 1969, los disturbios de Stonewall en Nueva York marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos LGBT+ en los Estados Unidos. Estos disturbios fueron una respuesta a una redada policial en un bar en Stonewall Inn, frecuentado principalmente por personas de la población LGBT+. Este evento dio origen al movimiento moderno de los derechos LGBT+. Avances legales y sociales. Desde Stonewall ha habido avances significativos en la lucha por la igualdad de los derechos para las personas LGBT en muchas partes del mundo. Esto incluye la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, leyes contra la discriminación y una mayor visibilidad en la cultura popular. Desafíos continuos. A pesar de los avances, las personas LGBT+ todavía enfrentan discriminación, violencia y desigualdad en muchas partes del mundo. Además, hay luchas internas dentro de la comunidad en torno a cuestiones como la inclusión de las personas transgénero, la representación de las personas del color LGBT+ y la desmitificación y la lucha de los derechos de las personas que viven con VIH. La historia de la población LGBT+ es una historia de resistencia, lucha y avance hacia la igualdad y la aceptación en la sociedad. Aunque ha habido muchos desafíos en el camino, también ha habido logros significativos que han mejorado la vida de millones de personas en todo el mundo. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todas las personas aquí presentes. Es un honor para mí dar inicio a este ciclo de conferencias que abordan un tema tan relevante y necesario en la actualidad, la diversidad LGBT+. Mi nombre es Jonathan Asbat Carrillo y a nombre de todo el personal que labora en el Centro INA Sinaloa, les damos la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de conferencias desglosando la diversidad LGBT+. La diversidad LGBT+ es un aspecto fundamental de la sociedad contemporánea, ya que abarca un amplio aspecto de identidad de géneros, orientaciones sexuales y expresión de género, que han sido históricamente marginadas, invisibilizadas, discriminadas. Es por ello que es de vital importancia dar visibilidad a esta diversidad y promover la inclusión y el respeto hacia todas las personas sin importar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En este ciclo de conferencias abordaremos diferentes aspectos de la diversidad sexual, desde la historia de la lucha de los derechos LGBT hasta las problemáticas actuales que enfrentan las personas de esta población. También exploraremos las distintas identidades de género y orientaciones sexuales que exponen la diversidad sexual, así como las formas en las que podemos contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa.
Junto con las personas expertas en los temas de diversidad sexual que tendremos invitadas en esta semana, estaremos desglosando el acrónimo LGBT+, y además nos compartirán sus vivencias siendo parte de esta población LGBT+. Espero que estas conferencias nos brinden la oportunidad de reflexionar y aprender y sensibilizarnos sobre la población de la diversidad LGBT+, y que nos inspiren a trabajar juntos por un mundo más justo, igualitario y libre de discriminación. En esta primera conferencia hablaremos de la L y tendremos como invitada a Norali Uribe. Norali nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Casablanca y es microempresaria de la agencia de publicidad Vinora Creative Room, fundada en el año del 2010 y la cual opera actualmente. En el 2020 realizó el corto documental El mismo corazón, producto del taller Polos audiovisuales. Tiene experiencia en mercadotecnia digital y campañas publicitarias con sentido humano. Norali es especialista en comunicación gráfica política, colaborando en la creación de más de 50 campañas políticas. Estuvo involucrada muy activamente en la lucha por la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa. Fue líder y cofundadora del colectivo Inclusión Sinaloa, que agrupaba a más de 12 asociaciones y colectivos, colectivas y colectives sinaloenses en pro de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, y fue vocalía lésbica de la Coalición Mexicana LGBT. Actualmente es creadora del arte digital del libro infantil Las familias del vecindario, el cual aborda 14 diferentes familias que existen actualmente como herramienta pedagógica de inclusión y no discriminación en el aula y en cualquier seno familiar. Gracias por acompañarnos en este importante ciclo de conferencias, que sea un espacio de diálogo, aprendizaje y reflexión sobre la diversidad LGBT+. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Qué Muy bien. gusto tenerte por acá en esta primer conferencia hablando de la L dentro de nuestro marco de conferencias, desglosando la diversidad LGBT+. Pues nada, Nora, démosle inicio a esta conferencia y pues bienvenida en nombre del Centro INA Sinaloa. Te doy la bienvenida a esta conferencia. Pues muchas gracias, Jonathan. Es un gusto para mí, pues, poder compartirles un poquito acerca de, pues, qué es, ¿no? La L de lesbiana, qué es una lesbiana, un poquito de historia, cómo inició aquí en México, los movimientos lésbicos e incluso desde dónde viene la palabra lesbiana. Y pues bueno, antes de comenzar, pues quisiera darle las gracias al Centro INA, primero que todo, por la invitación, y a ti también, muchas gracias por tomarme en cuenta, por considerarme, por acordarse de mí, acordarte de mí, muchas gracias. Y pues aquí estamos para compartir un poquito en este mes tan importante que es el mes del orgullo. Y pues dadas las circunstancias y debido a eso, pues no podía negarme la invitación. Bueno, pues voy a iniciar. Me tocó pues la L lesbiana. Orgullosamente yo soy una mujer lesbiana, pero sí quiero compartir primero qué significa la primera letra del acróstico LGBTTIQ más, que es la L de lesbiana. Bueno, la palabra lesbiana hace referencia a aquellas mujeres que mantienen relaciones afectivas y sexuales con otra mujer. Es decir, son mujeres que les gustan otras mujeres y que disfrutan de otras mujeres, tanto emocionalmente como sexualmente. No tiene nada que ver con la identidad de género, es decir, con el sexo con el que nace. Solamente es el deseo que siente del hecho de ser mujer hacia otra mujer.
Es todo. Tampoco indica nada de otras formas de comportarse o de la personalidad. Hay mujeres que deciden adoptar comportamientos, pues, socialmente conocidos como masculinos. Otras deciden tener también conductas masculinas o bien conductas o expresiones de género no necesariamente ni femeninas ni masculinas o ni neutras, o sea, o neutras, simplemente son personas y listo, pero con deseos hacia una mujer, ¿no? Que se identifican como mujer y les gustan las mujeres. No todas las mujeres que gozan de una fantasía con otra mujer es una lesbiana. Es decir, si es una mujer, se autoidentifica como mujer, pero tiene un deseo nada más como de probar con otra mujer hablando sexualmente, ¿no? No la hace una lesbiana. Como dije hace unos minutos, una lesbiana es vive con ese deseo de poder estar, de poder disfrutar y de poder convivir sexo afectivamente con una mujer. Ya es su modo de vida, ¿no? Es su manera de ser. Pero bueno, ¿de dónde viene la palabra lesbiana? ¿No? Y aquí vamos. Antes que todo, me brinqué la primera. Bueno, vamos a hablar un poquito en esta ocasión sobre qué significa la primera letra, esa ya se las comenté, de dónde viene la palabra lesbiana, cómo empezó la visibilidad lésbica en México y algunas mujeres lesbianas que han influenciado en la historia de México, y al final voy a compartir un poquito pues acerca de quién soy yo. Pero bueno, ¿de dónde viene la palabra lesbiana? La palabra lesbiana deriva del nombre de la isla griega de Lesbos. Lesbos es el hogar o fue el hogar de la poetisa Safo de Mitilene, se llama, mejor conocida como Safo de Lesbos. Esto fue en los años 625 a.C. a 580 años antes de Cristo. Se sabe que es una de las poetisas griegas más famosas de la historia y también que el mismísimo Platón la bautizó como la 10ª musa. Cuando falleció su padre y su esposo, porque pues tenía esposo, Safo fundó una escuela exclusivamente para mujeres en esa isla, en la isla de Lesbos, que había adoptado como su nuevo hogar después del fallecimiento de su padre y su esposo. Junto a todas las alumnas que ella tenía, pues Safo rendía culto a la diosa griega de la belleza, Afrodita, a través de la literatura, de la danza, la música y el arte, pues en general. En sus poemas se dice que describía la vida diaria de la escuela, los rituales, las relaciones que compartía con sus alumnas, a las que frecuentemente juró, así les prometía amor, así en sus obras. Y aunque no se sabe con certeza, se cree que Safo mantuvo relaciones íntimas con ellas. A finales del siglo XIX se sabe que empezaron a decir y a mencionar estos términos de lesbianismo y safismo debido a esto, para referirse a las relaciones eróticas entre mujeres, pero debido pues a Safo, ¿no? Y sus poemas y sus relaciones que tenía pues con sus alumnas. Pues esa es la parte bonita, ¿no? De esta historia, de cómo surgió y de dónde surgió la palabra lesbiana. La parte pues fea, se puede decir, es que se conoce, pues se cuenta que Safo de Lesbos, según se enamoró de una de sus alumnas y pues una de sus alumnas la rechazó y se tiró de un acantilado, ¿no? Se suicidó. Entonces ahí termina la vida de Safo de Lesbos, pero pues es gracias a ella que se conoce la palabra lesbiana. Y safismo, que safismo pues es parte es una variante de lesbiandad, que se le atribuye específicamente a las mujeres que viven con vulva, que le gustan las mujeres con vulva.
Pues, a ver, ¿cómo empezó ahora? ¿Cómo empezó la visibilidad lésbica en México? Que vamos a hablar un poquito sobre la visibilidad lésbica en México. Los movimientos de mujeres aquí en México, de lesbianas, han luchado por la visibilidad lésbica desde hace décadas, ¿no? Los primeros antecedentes que se tienen documentados en México surgen en los años 70. Adriana Fuentes es una investigadora muy prominente de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, y en un conversatorio yo escuchaba que decía, en los 70 nombrarse lesbiana era asumirse como anómala, y ya una vez que superaron ese obstáculo decidieron transformar ese concepto, apropiarse de él y conformarse con lo que decían de ellas. Algunas organizaciones lésbicas, 100% lésbicas, que se fundaron en esos años, en los años 70, fueron 3. La primera organización lésbica que existió en México fue Ácratas. Ese fue en el año 1976. La segunda fue Lesbos. Esa fue en el año de 1977 y Oikabet en el año de 1978. Ácratas era un grupo feminista anarquista y radical separatista. Es decir, estaba separada totalmente de los movimientos gay y trans. Era totalmente nada más de mujeres y para mujeres lesbianas. Y fue fundado por la activista Marcela Olavarrieta. Surgió después de la primera conferencia internacional de la mujer celebrada en 1975, en donde, una activista muy importante, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, dio la primera declaración de mujeres lesbianas en un evento, en una conferencia muy importante, que era respaldada por la ONU en la Ciudad de México. La segunda, Lesbos, que surgió en 1977, y también Oikabet, pues una de sus fundadoras de ambas es la activista Yanmaría Yao Yolot. Ella es una activista lesbofeminista y artista mexicana. En una entrevista para el artículo académico de Yanmaría Yao Yolot y la marcha lésbica, explicaba que el movimiento de lesbianas surgió dentro del movimiento feminista, no dentro del movimiento LGBT+. Para ellas era importante sacar el lesbianismo del terreno sexual y colocarlo desde lo político. Es decir, sí, lesbiana viene pues de Lesbos, gracias a Safo de Lesbos, en donde nos incluía, ¿no? Y en donde nos determinaba debido a sus relaciones eróticas. Sin embargo, aquí en México, ya con estas organizaciones que empezaron a crear esta visibilidad lésbica, queremos actualmente también pasar de lo que es este terreno sexual, colocarlo en un terreno político, ¿no? Somos más que una sexualidad. Pero bueno, estas organizaciones fueron dentro de la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México. ¿Y por qué inicio con organizaciones dentro de la Ciudad de México? Porque generalmente aquí en México así hemos vivido durante algún tiempo, que se dice que somos, que todo parte desde la Ciudad de México, incluso en lo político. Si dicen, si gana un político en una campaña electoral, si gana el centro de México, ya ganó todo México, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que casi la mayoría de los historiadores inician con Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México, el primer grupo de lesbianas feministas fue uno llamado Lesbianas Morelenses y se creó en 1982. Este era un grupo feminista socialista.
y constituyó la primera comuna de obreras, de mujeres obreras y mujeres de origen rural e indígena, pero todas eran lesbianas. En 1986 se fundó Grupo Patlatonali en Guadalajara. Está complicado de decir, pero así se llamaba, y este es un primer grupo que sería financiado con influencia gay por una de sus dos fundadoras. Es decir, pues le gustaban las influencias de este grupo de nuestro acróstico, ¿no? Una de las organizaciones que también dieron apertura a la visibilidad lésbica es el Closet de Frida. Actualmente todavía existe. Es una asociación civil lésbico-feminista que trabaja desde 1992 en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, especialmente aquellas que viven con discriminación por su orientación sexual y su identidad de género. Y a partir de aquí vamos a hablar un poquito, nos vamos a adentrar un poquito más, a hablar un poquito de mujeres lesbianas que han influenciado la historia de México, ¿no? Algunas mujeres que han influenciado la historia de México y por qué a partir de aquí iniciamos a hablar de eso, porque ella, Patria Jiménez, es una, y es uno de los personajes que destaca del Closet de Frida. Patria Jiménez estuvo al frente de esta organización por 20 años. En 1997, también Patria Jiménez fue la primera diputada federal abiertamente lesbiana. Durante su gestión se logró la despenalización final de la homosexualidad como agravante en el Código Penal. Por eso es muy importante Patria, y pues yo reconozco mucho su trabajo, ¿no? Y pues no podemos dejar de lado a Juana Inés de Asbaje, ¿no? Juana Inés de la Cruz, conocida, que se ha convertido pues en una representación de que las lesbianas siempre han existido, pues a pesar de que la historia patriarcal no ha querido reconocer su lesbiandad, pues sí se tiene documentado un poderosísimo vínculo, ¿no? Con la virreina Leonor. Este, pues Juana Inés era una poeta, ¿no? Que pues hasta un centro de estudios fue llamado por su nombre, un centro de estudios pues de mujeres feministas y muchas lesbianas van ahí, y ha sido clave para el movimiento lésbico en México, pues su resistencia al patriarcado mediante el estudio, la poesía y la negación a ser esposa la convirtió en uno de los iconos del lesbofeminismo. Otra mujer muy importante es Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas era conocida por ser una activista en pro de los derechos humanos, y en 1973 se suscitó uno de los casos de discriminación más sonados de esa época, en donde se despidió un hombre homosexual de una tienda departamental. A causa de esto, Nancy se posicionó y debido al ruido que hizo, fue convocada al programa 24 horas. El programa lo conducía el periodista Jacobo Zabludovsky, era pues a nivel nacional, y al estar frente a las cámaras, Nancy salió del closet como lesbiana, lo que reivindicó totalmente la historia del movimiento LGBT en México y de nosotras las lesbianas, ¿no? De ahí en adelante estuvo involucrada pues en varios de los episodios LGBT más que marcaron pues el devenir mexicano, y también se le atribuye gran parte de la autoría de la Declaración de las Lesbianas en México, la que les comentaba ahorita, que se presentó bajo una firma colectiva, sí, pero pues gran parte de su autoría es de su autoría, entonces pues se le reconoce esa parte. Teresa Inchaustegui es otra de las mujeres importantes aquí en México. Ella pertenecía al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, no era completamente lésbico, pero se juntó con otras compañeras de ella de lucha y formaron la célula de lesbianas dentro de este frente.
y pues estaba estrechamente vinculada al movimiento feminista y buscaban reivindicaciones políticas y sociales a favor de las mujeres. Su consigna era: no hay libertad política si no hay libertad sexual, y ese era el corazón de su lucha, es decir, ellas luchaban por una libertad sexual porque decían que lo personal era político, ¿no? Otra de las mujeres es María Torres Falcón. María Torres Falcón también pertenecía a este frente y decía que no se puede hablar de liberación LGBT más sin un discurso feminista. Eh, es una de las primeras mujeres lesbianas que lucharon por los derechos del colectivo, hicieron frente a las racias y cuidaron a sus compañeros de lucha en plena pandemia del VIH y SIDA. Hablaban de acción revolucionaria, de autonomía y por lo menos de liberación. Ese era el discurso, el movimiento tenía que ser liberacionista, de acuerdo con también con su compañera de lucha, Teresa, ¿no? En una entrevista ella cuenta que ella, en conjunto con compañeras de lucha lesbianas, pues les tocó muy fuerte esta epidemia, ¿no? De cuando estaba en su apogeo, pues la pandemia del VIH y SIDA, y que en los años 80, y que vio morir a muchos de sus amigos, que cuenta ella que ella vio y enterró a mínimo 17 amigos de ella. Pues otra mujer lesbiana importante es Ángeles Cruz, eh, pero ella, Ángeles, es una mujer lesbiana que ha cambiado la historia de México a través de las artes, ¿no? Su trinchera ha sido el cine, aunque el inicio de su carrera también cuestionó los contenidos de la televisión abierta. Y pues a lo largo de su trayectoria ha sido merecedora de múltiples premios nacionales e internacionales. Se le ha aplaudido por trabajos como La Tiricia o Cómo curar la tristeza, La Carta, Arcángel y Nudo Mixteco. Eh, en sus obras cinematográficas, pues Ángeles Cruz ha dignificado la experiencia de ser mujer, indígena y lesbiana. Y eso es, la verdad, muy reconocible, pues a través de sus historias lleva los cuestionamientos a la cultura patriarcal y colonial a las comunidades. Rosa María Rofiel. Rosa María Rofiel es otra de las mujeres lesbianas que marcaron un antes y un después en la historia de México, desde las artes también. Es autora de Amora, una novela lésbica que creó en el año de 1989. Es una novela lésbica y feminista. Además de representar uno de los 10 éxitos editoriales de finales de los 80, inspiró a escritoras sáficas de Centroamérica. Mm, para aquellas que les gusta la literatura, pues Rosa María es un buen referente. Enoé Uranga, pues también en uno de los cargos de representación popular, ella pues era una legisladora, ¿no? Y es una de las mujeres lesbianas que pasarán sin duda a la historia de México por su lucha y defensa de los derechos civiles, porque es una de las mentes detrás de la Ley de Sociedad de Convivencia aprobada en 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando era Distrito Federal, ¿no? Pues esta normativa fue un precedente más que significativo por su peso en el posterior reconocimiento del matrimonio igualitario. Primero se le llamaba así, Ley de Sociedad de Convivencia. Eh, y pues otra mujer que yo admiro mucho, ella es Gloria Careaga. Gloria Careaga es una mujer lesbiana que en 1992 abriría uno de los grupos lésbicos más antiguos del país, el Closet de Sor Juana, muy sonado y muy conocido actualmente.
Es un espacio para que mujeres de la diversidad sexual contaran sus vivencias, violencias y pensamientos. Este espacio fue cofundado junto con otras 15 personas por Gloria Careaga, psicóloga social, activista y feminista y LGBT, así se considera ella, ¿no? Hoy es profesora de la UNAM, directora de Fundación Arco Iris e integrante suplente del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres. Así como ella, actualmente hay bastantes mujeres lesbianas que gracias a su activismo, México y Sinaloa también ha podido ser transformado cada vez más en el respeto de los derechos humanos de las personas LGBT+. Y quiero aprovechar este espacio para reconocer a más mujeres del país y de mi estado también, como son pues de Nuevo León, por ejemplo, María Aurora Mota, Jennifer Aguayo y Nadia de la Garza. De la Ciudad de México, Ana de Alejandro y Mistli Leal, pues con su apoyo incondicional a las madres y familias de lesbianas, ¿no? Fátima Gamboa, que es una abogada feminista lesbiana y que pertenece a la comunidad maya. Y quiero mencionar a algunas lesbianas sinaloenses que reconozco su trabajo y reconozco totalmente todos sus esfuerzos, como Guadalupe Hernández, Claudia Zazueta, y pues lesbianas más contemporáneas como Isabel Sánchez, Mariel G., Janet Molina, Vicky Barra, su esposa Paola, Almendra Negrete también, y muchas otras que desde su trinchera y de su manera, pues hacen sus esfuerzos por abonar a esta lucha. Si no menciono alguna, le pido mil disculpas, pero pues son las que se me vienen ahorita a la mente. También reconozco a mi esposa Diana Pineda, y a mis amigas Kina, Lucía, Laura, Sandra, que prefieren hacer su activismo dentro de su seno familiar. Hay personas que prefieren hacer eso y es muy respetable. Y también me reconozco y me doy gracias a mí misma por la mujer que hoy soy como lesbiana, ¿no? Eh, pues ahora sí les puedo contar un poquito de quién soy yo. Para mí, pues ser y reconocerme lesbiana ha sido una vida de resiliencia, no ha sido fácil mi vida. Desde pequeña, pues mis gustos eran hacia lo masculino, ¿no? Como les comentaba ahorita, socialmente masculino. Mi comportamiento y mi expresión de género, que jugar carritos, canicas, a la vuelta al campito, a jugar fútbol con mis vecinos, mm, que por cierto, pues ellos se enojaban mucho conmigo porque les ganaba y sufría mucha violencia de su parte por eso. Me gritaban marimacha, me perseguían, me correteaban, me tiraban pedradas por cuadras enteras, correteándome saliendo de la primaria. Me peleaba con ellos en respuesta a sus ofensas. Pero bueno, el primer recuerdo que yo tengo es del kinder. Y siempre lo cuento porque para mí es un parteaguas. Ahí en el kinder a mí me castigaron porque me atraparon correteando a una niña porque yo quería besarla. Obviamente yo no sabía la existencia de la palabra lesbiana, pero mi mamá siempre supo lo que yo era. ¿Por qué? Pues porque cuando me descubrieron haciendo eso y me querían castigar, pues obviamente pues le hablaron y pues ahí hicieron un escándalo, ¿no? A partir de ahí, pues mi mamá no hablaba el tema conmigo, no, en mi casa no se hablaba para nada de eso. Y por protegerme, pues me guardaba en casa, trataba de guardarme lo más que ella pudiera. Le ponía candado al cancel para que no saliera a jugar con mis vecinos al fútbol, ¿no? Al campito. Y cuando me empecé a desarrollar, que empezaron a crecerme los pechos, que inicié mi pubertad, también me guardaba en casa para que no saliera a jugar, pero ahora con el pretexto de que pues me iban a lastimar, ¿no? Que pues como me estaban creciendo los pechos y todo, pues me iban a lastimar, un pelotazo, etcétera. Pero bueno, así yo vivía en mi seno familiar
y vivía pues en convivencia con las demás personas que me rodeaban ahí en mi casa, ¿no? En ese ambiente, en mi derredor. En la secundaria, la historia de mi vida parece una tragedia, pero no, yo estoy orgullosa de lo que he vivido porque me ha sacado adelante, pero sí creo importante contarlo y decirlo, porque desde un inicio los movimientos que ahorita platicamos, pues empezaron con esta visibilidad lésbica e iniciaron con una lucha que abonaba a la cero discriminación y que abonaba pues a esto, a la cero violencia de las personas diferentes, de la diversidad sexual y de las lesbianas. Entonces, estas cosas que a mí me sucedieron, estas violencias que yo viví, no fueron hace mucho. Y hasta la fecha seguimos luchando y seguimos viviendo las mismas situaciones. La lucha no ha terminado. Aunque se aprueben leyes, aunque avancemos en reconocimiento de derechos, las violencias no terminan. Pero bueno, prosigo. En la secundaria a mí me dejaron de hablar casi toda la escuela, porque la que era mi mejor amiga, que era la más inteligente de la escuela, en un lunes cívico, delante de todos, me dijo que yo estaba lejos de ser señorita y que por eso ya no quería ser mi amiga. Esto lo hace delante de todos en un lunes cívico. Entonces, pues yo me hago chiquita en ese momento, me hice chiquita porque todo el mundo me estaba viendo y obviamente me sentía totalmente descubierta, desnuda, ¿no? Porque sí, me había enamorado de ella, pero no era algo que yo ni le estaba acosando, ni le decía cosas, o sea, no sucedía nada de eso. Simplemente ella se dio cuenta y ella decidió hacer eso para alejarme de ella. Y pues en la prepa tampoco me hablaban porque en ese tiempo se usaban que las mismas bolitas de amigos o amigas, ¿no? Se iban de la primaria a la misma secundaria, de la secundaria a la misma prepa, porque vivían cerca o vivían en la misma colonia, etcétera. Entonces se iban así, ¿no? De primaria a secundaria, de secundaria a prepa y seguían siendo amigos de toda la vida. Bueno, pues así sucedió, de los mismos de mi salón de la secundaria se fueron a la preparatoria y como yo vivía, yo vivía en un seno familiar donde mi mamá y mi papá trabajaban todo el día, pues obviamente tenía yo que ir a la escuela más cercana. Y pues me tocó ir con los mismos de la primaria, con los mismos de la secundaria y con los mismos de la prepa. Y pues me hice más antisocial todavía. Y pues ahí fue donde yo creo que fue tanta esta presión social y tanto este rechazo, que yo decido tomarme un break de mi lesbianismo y me meto al cristianismo, me convierto al cristianismo. Reprimí mi sexualidad durante años. Eso recuerdo que fue en tercero de prepa, ¿no? Hasta novio tuve, cuando yo sabía que ni me gustaban los hombres, pues, o sea, no, nunca. Entonces, pues yo tenía definida mi sexualidad, pero la estaba reprimiendo, pero por quedar bien con mamá, con papá, con una sociedad que me viera diferente, por comenzar a tener amigos, por comenzar a tener, pues, personas que me quisieran, pues yo sentía esa necesidad, pues me metí a la iglesia, ¿no? Pero pues lo que sé es, tarde o temprano sale. Tarde o temprano sale y sí, dicho y hecho, a los años yo ya no pude reprimirme más, tuve que abandonar la doctrina religiosa y cuando abandono la doctrina religiosa, yo tenía novio ahí de la iglesia. Entonces yo tuve que pues terminarlo y decirle lo que estaba pasando y pues en la iglesia pues se enteraron.
Entonces se enteraron y empezaron a pasar como que el chisme de iglesia, de congregación en congregación, que yo estaba contagiando a otras muchachas, porque, porque yo había terminado a mi novio, pero porque a mí me gustaba pues otra persona, una muchacha y era de la iglesia también. Entonces, pues así empezaron a pasar el chisme y pues como mi familia era 100% de la iglesia también, también se habían metido a la doctrina religiosa, a esta doctrina, pues empezaron, ¿no? De que pues a creer que necesitaba exorcismos, ayunos, terapias psicológicas y todo ese cierto tipo de métodos que usan para querer cambiar la sexualidad de una persona. Pero bueno, yo salgo de la iglesia y busco maneras y formas mediante la música y el deporte para conocer a nuevas personas y a chicas también. Y ahí comienza mi proceso de salida del closet. No fue cuando yo salí de la iglesia, porque cuando salgo de la iglesia, yo en mi seno familiar, yo no hablaba del tema para nada, no era bien visto. Entonces yo ahí no mencionaba nada. Pero Pero sí, en una sociedad sí empecé yo pues a mostrarme tal cual era, ¿no? Saliendo con chicas, yendo a fiestas, etcétera, conociendo personas de mi mismo sexo y relacionándome con ellas. Cuando salgo de la universidad, que inicia mi etapa profesional, yo trabajé en el ayuntamiento de Culiacán y no pasaba nada. Yo estudié diseño gráfico y me especialicé en comunicación política gracias a que empecé a trabajar pues, en esta institución gubernamental. La que era mi jefa, que menciono su nombre porque la verdad yo estoy muy agradecida con ella, Lucía Ley, ella veía mi talento más que mi orientación sexual. Desde el momento que yo inicié a trabajar ahí, ella era un apoyo para mí. Yo sentía que tenía un espacio seguro para desarrollarme sin ningún tipo de violencia. Siempre me respetaron, siempre me quisieron, me arroparon. Si teníamos algún problema, quien sea, siempre estábamos ahí. A lo mejor porque era un trabajo muy demandante. Trabajar, la verdad, la administración en la que trabajaba era de Jesús Vizcarra Calderón. Trabajar para él, la verdad, sí es muy demandante, de mucho tiempo, pero en equipos de trabajo como estos, ese tipo de trabajo de demanda laboral se hace ligerita, porque caes en blandito, como dicen. Entonces yo caí en blandito, caí en un lugar excelente para trabajar para mí, en donde yo podía desarrollarme, podía ser quien yo era y podía hablar de lo que yo quisiera y mostrarme como yo quisiera. Nunca me dijeron nada de mi ropa, de mi cabello, nada, nunca. Y siempre fui mi expresión de género siempre fue muy, como dicen, muy obvia, ¿no? O sea, así fue. Entonces, pues mi ciclo termina ahí en el ayuntamiento cuando me voy de campaña para gobernador pues de Jesús Vizcarra. Pero a la vez inicia mi desarrollo profesional, como les comentaba ahorita, pues especializada en la comunicación política y campañas electorales. Después de ahí, pues hasta la fecha, yo tengo aproximadamente que serán pues unas de 50 a 70 campañas electorales que yo he creado desde imagen hasta lo que es comunicación, sus contenidos, etcétera, estrategias de comunicación para sus campañas. Pero eso fue en el año 2010. Y al paso de los años, 2016, 2017, me contactan dos líderes de la población LGBT aquí en Sinaloa para que les ayudara a crear imagen y comunicación de sus campañas porque se querían lanzar como candidatos
en esos comicios, más que para el 2018. Y así inicié yo como activista LGBT, porque a partir de ahí yo me involucré de lleno en la imagen y comunicación de cualquier campaña que se hacía para que se lograran iniciativas como la aprobación del matrimonio igualitario aquí en Sinaloa y la ley de identidad de género. Y todas esas campañas que se hacían eh, eran para un grupo, un colectivo de la diversidad sexual y el único que había en esos años aquí en Sinaloa. Entonces, a partir de ese año, del 2017 hasta el 2019, por ahí, 18-19, todo lo que se pudo detonar en visibilidad y todo lo que se pudo detonar sí, en campañas para que se lograran este tipo de iniciativas, pues no es por presumir, pero yo estaba detrás de esas campañas. Además de llevar a cabo campañas de firmas colectivas, las visitas al Congreso del Estado, a los legisladores cada martes o jueves en ese entonces, y pues la organización de congresos y encuentros de activistas LGBT para atraer masas y fortalecernos como población LGBT, porque para lograr estas iniciativas se necesita eso, unirnos, fortalecernos y atraer masas. Ser ese factor que una masas, no que divida. En el año 2018 lideró el colectivo Inclusión Sinaloa y unió fuerzas de 12 organizaciones civiles en todo el estado de Sinaloa. ¿Con qué fin? Bueno, había ya algunos colectivos que se habían organizado para crear políticas públicas e iniciativas, ¿no? Entonces, lo que nosotros sentíamos, era que faltaba este lado de concientización y de educación hacia la sociedad, y era lo que hacíamos. No metíamos iniciativas, no nos metíamos en el asunto político. Nosotros queríamos ser ese factor en la sociedad que educara, más que estuviera peleando o estuviera luchando. Nosotros peleábamos y luchábamos, pero con educación. Entonces, creo que el colectivo Inclusión Sinaloa fue una pieza fundamental, fundamental, y fue un ejemplo de unión, de refuerzo y de trabajo en equipo que la verdad yo en lo personal aprendí muchísimo. Yo digo, o sea, y dicen que yo lideraba el colectivo, pero la realidad es que yo nunca les quité el liderazgo a cada uno de los que protagonizaban sus colectivos, sus organizaciones. Nunca, al contrario. Yo me consideraba parte de su equipo. Yo me consideraba alguien que podía proponerles e incluirles en cualquier tipo de comunicación que queríamos hacer mediante cualquier método y forma, ¿no? Ya sea pues un evento, una conferencia, ir a apoyar también a otros colectivos que estaban en la lucha política, etcétera, lo que sea. Yo fui pieza fundamental en la organización de la Marcha de la Diversidad 2018, Pasos de Lucha. De hecho, esa consigna, Pasos de Lucha, fue una creación mía. Trataba de hacer como un recopilatorio de todos los pasos, del paso a paso que habíamos tenido para poder llegar a ese momento. Y cuando se dio esa marcha, cuando organizamos esa marcha, era bien importante esa marcha porque estaba en su apogeo total, la votación para la aprobación del matrimonio igualitario, que fue en el 2018. Bueno, de esa, ¿no? De esa votación. En la cual, pues sí, desafortunadamente pues no la ganamos, pero fue un escándalo esa votación. De hecho, yo creo que ha sido la más sonada.
Iniciamos pandemia, ¿no? Y mediante el colectivo también lo que hicimos fue organizamos, bueno, les propuse a los miembros del colectivo los LGBT Talks y todos me tachaban, todos me tachaban de loca, ¿no? Porque yo les decía, viene, ya va a empezar junio y yo lo que quiero, les decía, es que todo junio se hicieran charlas, porque pues todo iba a ser virtual, en pandemia todo fue virtual. No, pero ¿cómo? Me decían, bueno, yo tengo la página, tenemos la página, lo que podemos hacer es, pues cada día que se emitan o que se transmitan 2 a 3 charlas. Y así fue como lo hicimos. Me decían, no, estás bien loca, ¿cómo lo vamos a hacer así? No, que sí, les decía, yo les voy a poner, yo les voy a dar el acceso, yo voy a estar detrás, ustedes nada más, y en conjunto conmigo hay que atraer a las masas, ¿no? A nuestras compañeras, compañeros LGBT, y vamos a bombardear a esta sociedad que ahorita está viendo todo virtualmente. Vamos a hacer una marcha virtual totalmente e intensa de todos los días, hasta que se acabe junio. Y eso vamos a hacer. Y empezamos a organizarlo y todo. Y sí, o sea, todos los días, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, teníamos 2 charlas, LGBT, ¿no? Teníamos también al final del mes hicimos 2 eventos con artistas LGBT. Ellos y ellas transmitían desde donde ellas o ellos vivían. Eh, llegaron muy lejos los LGBT Talks porque fueron en total 72 charlas en 30 días y participaron activistas de toda la República Mexicana y participaron activistas y artistas también de República Dominicana, una maestra doctora que se llama Jacqueline, su apellido es Polanco, muy conocida, ella es de la Universidad de Bronx, ella es dominicana, lesbiana, dominicana, muy poderosa mujer, y unas artistas de España también, que desde España ellas hicieron un acústico y transmitieron, muy conocidas allá en España, ahorita yo no me acuerdo de su nombre, pero allá en España eran muy conocidas. Entonces, pues como colectivo hicimos mucho liderando este colectivo, creo que abonamos muchísimo en esos años. Organizamos también un foro sobre la desmitificación del VIH con personalidades que viven en carne propia esa condición. Uno de ellos pues ya falleció. No sé de qué forma falleció para que no se hagan pues pensamientos en su cabeza, pero, pero ese foro fue muy importante porque los colectivos de la ciudad tenían años sin tocar pues este tema que es pues muy importante para nosotros, nosotras, las personas de la diversidad sexual. Y también como para finalizar esta parte del colectivo Inclusión, también organicé pues la primera salida Lencha, eh, que bueno, en realidad organicé 2, pero la primera para mí fue una de las mejores. Eh, Espero que algunas de mis compañeras de lucha, cuando vean este en vivo, si lo ven, pues se acuerden y hagan ahí comentarios y memorias de esta salida lencha. Pues bueno, termina la pandemia y termina un ciclo para mí. Me dedico a mi empresa, ya me retiro del activismo porque necesitaba volverme a capitalizar. La pandemia me pegó un poquito en ese aspecto. Este, pero bueno, mi empresa estaba activa desde el 2010 como publicista y pues decidí caminar otra vez de la mano de ella, ¿no? Y ya en enero de 2022, pues conozco a una hermosa mujer y en febrero conquista mi corazón
al cuidarme porque me contagió ella de COVID, entonces me empieza a cuidar y ahí fue donde ya me conquistan, ¿no? Y 2 años después, este pasado 22 de febrero de 2024, pues me caso con ella. Y juntas, yo queriendo ya no estar dentro del activismo, ella de repente me dice, oye, hice un cuento, ¿qué cuento? Y ya, léelo. Entonces, resulta que este cuento que se llama Las familias del vecindario, habla de un gatito que se llama Serafín, que va de casa en casa buscando su juguete favorito, porque Toño, su amigo, se lo había robado. El asunto de este cuento es que cuando yo lo leo, es que me doy cuenta que habla de 14 diferentes familias, visibiliza e incluye a más familias que las que hoy tienen los libros de texto en las primarias. Y pues dentro de mí es como una revolución y le digo, ok, vamos a hacerlo bien. Y pues ya tenemos este cuento, el año pasado sacamos este cuento de las familias del vecindario. eh, y pues obviamente incluye a nuestras familias diversas. Y pues bueno, una queriendo ya no hacer activismo y de repente pues que me caso con una mujer que por dentro lleva también esa esencia. Y pues ya, lo pueden encontrar en arroba las familias del vecindario. Tiene ahí su página de Facebook e Instagram. Ahí está el número de WhatsApp y lo pueden pedir por WhatsApp. Hacemos envíos pues a toda la República Mexicana. Y pues bien, esta soy yo, Norali Uribe, una mujer casada con otra mujer, lesbiana, de 39 años, publicista, y pues a sus órdenes y muchas gracias. No, Nora, muchísimas gracias a ti por compartirnos todo esto. Estoy que así, de todo lo que nos compartes, encantado con toda la información, fascinado con esta parte de la aportación de las mujeres que nos han dejado, las mujeres lesbianas. Hay una parte que a mí me encanta de las mujeres lesbianas que nos han dejado, sobre todo las personas que vivimos con VIH, de cómo fue que mucho que fueron ellas quienes atendieron a gran parte de la población que vivieron con VIH durante una gran parte de la historia, porque no había enfermeros o enfermeras o Así personal es, médico que quisiera atender a personas que vivían con VIH en etapa terminal, y fueron ellas quienes así es, estuvieron a cargo de estas personas. Entonces, así es. y fue por eso, a lo que he leído, que fue por eso que están en el primer lugar dentro del acrónimo. Así es. Sí, de hecho, además de que, pues, somos, como quien dice, la población dentro del acróstico que nos invisibilizan en la mayoría de pues, de las situaciones del país, tanto, o sea, desde el hecho de que somos mujeres, ¿no? Ahora lesbianas, pues es peor, ¿no? Peor, nos invisibilizan y es por eso también que estamos en la primera letra del acróstico. Pero sí, en nuestra historia como lesbianas, sí hay estadísticas y hay documentaciones de refugios en donde ahí cuidaban a las personas que vivían con VIH. Sí, y tanto se replicó como en Estados Unidos, como bien lo mencionaste, acá en México. Sí, pues una de las pues que ahorita mencioné, de las que Sí, estaban sí, muy claro. involucradas en él, pues era ella, ¿no? O sea, Mari Torres, no me acuerdo cómo se llama, Sí, bueno, Nora, y ha sido también, creo que ha sido un precedente, tú, acá en Sinaloa, acá en Culiacán, y has marcado de alguna u otra manera, y lo digo personalmente, gracias. lo que has hecho. Me acuerdo esta charla que tuviste en el Casino de la Cultura, que fuiste una de las pioneras en hablar públicamente en un tema de VIH, en un evento público de esa manera, en donde interviniste bueno,
se intervino con diferentes personas que vivían con VIH, personas que tenían parejas que vivían con VIH, personal de la salud. Hiciste un súper evento y creo que ese evento impactó de tal manera que ahorita te puedo decir que generaste que otras personas también habláramos en este momento de VIH. Entonces, creo que todo lo que hiciste y todo lo que has hecho, ha impactado de alguna u otra manera y has hecho con tu activismo muchísimas cosas, Nora. Muchas gracias. Sabes que hablando de ese foro, fue, fue algo muy complicado hacerlo porque pues al modo que otras personas pues que quieren boicotearte los eventos porque creen que les eres una piedra en el zapato y no se dan cuenta que todo abona, ¿no? Pero bueno, fue muy complicado porque nos cancelaban los lugares. Lo hicimos en el Casino de la Cultura porque tuvimos que pagar para hacerlo ahí, pero teníamos otros lugares. Primero teníamos el Congreso del Estado, nos los habían otorgado, y como había ahí una diputada que no nos quería o no trabajaba, ella trabajaba ahí, pues boicoteó el evento y nos echó para abajo la fecha. De ahí nos fuimos al TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey nos abrió las puertas, claro que sí, con mucho gusto. 3 días antes del evento, igual, me marcaron que otras personas de otros colectivos, pues que habían hablado, que muchas gracias, que con permiso, que mejor así. Y así hasta que un día antes, hicimos el cambio de lugar ahí en el Casino de la Cultura. Pero sí fue sorprendente porque yo decía, no, es que esto se va a hacer y se va a hacer porque algo se va a mover, o sea, energéticamente hablando, algo se va a mover porque ya no es el asunto de que hay envidias, hay pleitos por otros lados, son estas personas. Yo ya lo veía como algo que iba a trascender, algo poderoso, un tema poderoso, algo yo ya lo veía así, como que iba a ser algo muy fuerte, pues. Y sí, efectivamente, o sea, fueron personas, se llenó el casino, se llenó. Estuvo muy bien. Y la verdad, ese foro para mí, yo tengo ahí unas fotos y yo la veo y digo, wow, porque hay una foto ahí donde estamos todos los que están y todas los organizadores. Y pues, no, a mí me dan ganas de llorar nada más veo esa foto. De hecho, ese evento, poco hablo de ese evento, pero eh, fue, estuve a unos meses de mi diagnóstico, de haber conocido mi diagnóstico, fue ese evento. Estuve sin saber qué onda, sin qué iba a hacer con mi vida, o sea, no con mi vida, sino con mi diagnóstico, y me dio un rumbo ese evento al saber, el entender el qué iba a hacer conmigo, con mi Ujú. diagnóstico y con esa noticia, el evento que organizaste, Pues, ¿sabes? pues me da mucho gusto escuchar eso. Y de hecho, pues ahí en la página de Inclusión Sinaloa, no la he cerrado, ahí está el evento, lo transmitimos en vivo y ahí está todavía. No he bajado nada, no he tirado nada a la basura, No, porque... ni lo tires, deberías Y, de continuarlo, amiga. y Oye, están todas las charlas también de los LGBT Talks, está todo ahí. oye, quiero preguntarte algo. ¿Cuáles crees que sean los retos que vienen o crees que sean los retos para las mujeres lesbianas ahorita actualmente? Yo creo que el principal, y me voy a ir muy profunda, no quiero hablar de los retos políticos, no quiero hablar de los retos, sí, pues, sobre iniciativas y este asunto, que sí son importantes, pero quiero hablar un poquito más del reto social como compañeras, como iguales que somos. Creo que es un reto para nosotras el reconocernos, es un reto para nosotras el vernos como apoyo, el vernos como amigas y no como enemigas, el vernos y,
y vernos contentas y alegres porque nos estamos viendo. A final de cuentas, creo que ahorita en la actualidad sufrimos mucho como mujeres, nos matan, nos violan, nos arrebatan muchos derechos y, y como para vernos y no vernos con alegría y celebrar el hecho de estar vivas, porque somos mujeres y mujeres lesbianas, eso creo que pues sí debemos de trabajar más en lo que es la unión, el fortalecimiento y el reconocimiento de nosotras entre nosotras. Eso siempre ha sido un deseo para mí, siempre que hago, cuando hice lo de la primera salida lencha, la segunda salida lencha, siempre ese fue el propósito, el compartir experiencias de mujeres lesbianas, el abrazarnos como mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas que invitaba eran, sí, algunas conocidas, pero algunas no conocidas, incluso algunas que se miraban así como que medio feo, pero aún así ahí estaban. Entonces, esa es la parte que yo veo que es un gran reto para nosotras. Claro. Nora, tenemos el tiempo súper encima. Muchísimas gracias por compartir con No, gracias a nosotros ustedes. este tiempo. Muchísimas gracias por todo esto, por tus palabras, por tu conocimiento, por hacernos vibrar, por compartirnos toda desde tu experiencia como profesional, desde tu experiencia como activista, desde tu experiencia ah, como mujer casada con otra mujer, Sí, desde tu amor. Creo que hay mucho todavía por trabajar y yo te invito públicamente a que no dejes de trabajar por el activismo. Creo que se te da muy bien y gracias. te invito a que lo sigas haciendo. Sé que todo tiene su tiempo y tiene su momento, pero tú sabrás, ¿no? Y yo Gracias. metiéndote presión, ¿no? Bueno, pues entonces, Nora, muchísimas gracias. Te Muchas agradezco gracias a ustedes. enormemente por estar aquí con nosotros. Es Muchas gracias. importante recordar que la diversidad dentro de la comunidad LGBT+ es vasta y variada. Es fundamental reconocer y respetar las diferentes identidades y experiencias de cada individuo. A través de estas conferencias buscamos fomentar la comprensión, el respeto y la inclusión de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Con esta conferencia le damos inicio a esta serie de conferencias y les esperamos el día de mañana a la siguiente conferencia. Hablemos de la G con nuestro amigo Alejandro Castro. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Bye.